Amigos, bienvenidos nuevamente. Es martes por la noche, y es el momento de escuchar a Rafael Sabaraín Echandía, quien nos acompaña, como ustedes ya saben, todas las noches al inicio de la semana de hora 6, con su análisis claro, directo, concienzudo y descarnado acerca de esto que nosotros llamamos sociedad peruana. Rafael, un gusto tenerte nuevamente en hora 6. Buenas tardes, José. José, mira, después de escuchar las últimas, digamos, intervenciones, el tema de la corrupción pues está por todos lados. Así es. ¿Qué ganamos haciendo análisis históricos? Todo un tema muy interesante, pero cada día que pasa la corrupción nos come. Crece. Y es un tema urgente, y lo urgente siempre le gana lo importante. Así es. No es coyuntural. ¿No? Entonces, es debido a muerte en este momento. Mira, el tema de la corrupción, ¿okay? Si nosotros realmente queremos atacar el tema de corrupción, no nos olvidemos la parte teórica. El poder político tiene que estar por encima de los tres poderes del Estado, ¿no? Claro. ¿No? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. La cosa donde se traba, es evidente, después de ver la primera entrevista, es evidente que ya está todo, pero lo encajonan en el Poder Judicial. Claro. Ahí tiene que entrar a tallar uno o más congresistas de la República. Para eso tienen que estar los congresistas. Tienen que asumir ese compromiso y esa lucha. No más leyes, José. No más leyes, ¿no? Tenemos leyes. Hasta acá, ¿no? Ya, lo que hay que hacer es sacar leyes, claridad, pocas cosas sobre la mesa, ¿no? Entonces, oye, el tema legislativo en un tema de urgencia no es, lo principal es que el funcionario que pone la cosa en el cajón, inmediatamente tiene que caer uno o más congresistas. Ese debe ser... La labor fiscalizadora del congresista. Pero normal. Has dado, créeme, en el punto, has dado en el clavo. ¿Qué congresistas conoces tú, conozco yo, conocen ustedes, han visto en medios de comunicación, que ha ido a una dependencia del Estado a hacer control de calidad? Mira, José, tú, por ejemplo, como periodista, ¿de acuerdo? ¿Qué soporte tienes detrás? Llegas al final, y la cosa se queda ahí. Tienen que estar los congresistas. Para eso es que elegimos congresistas, para que destraguen. Rafael, le he tocado la puerta a muchos congresistas para que con esto de las cosas. Investigaciones, y la verdad, no me han recibido. Bueno, no les ha interesado este tema. Si por ahí no va la cosa, entonces esto no tiene solución, José. O sea, tenemos que hacer que esto funcione por ahí. ¿Y cómo? La sociedad civil, otra vez. La sociedad civil. Nosotros. Tu Tú, labor, yo, lo que nos están viendo. Claro. ¿No? Ahora, visto esto, creo que sí podemos analizar un poco el asunto que siempre nos hacemos, ¿no? Pero muy valiosa la intervención que acabas de dar, Rafael, sobre tu perspectiva, sobre los temas que se han tocado acá. Creo que todos han coincidido en el mal endémico, uno de los males endémicos, que es la corrupción, ¿no? Y creo que es el mal. Es muy puntual y yo la comparto porque créeme, como te dije al final, estas investigaciones, estos trabajos periodísticos, toqué la puerta de varios congresistas, de diferentes bancadas, y la verdad que a ninguno le interesó. Caramba. Bien. Es ahí el problema. Y a propósito, veamos, nosotros los peruanos no somos un país cualquiera, nosotros venimos de una de las civilizaciones más importantes y apreciadas como fueron los incas en el mundo. Los investigadores se deleitan cuando analizan el tema incaico. Ah, por supuesto. Características de imperio, ¿ok? Por su gran territorio, 6 naciones. Sí. Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y el Perú. Ese territorio fue una extensión en muy poco tiempo, 100, 150 años, nada, comparado con el Imperio Romano, por ejemplo. Que su proceso demoró mucho más años, ¿no? ¿Y tú crees que habían cárceles en el Imperio Incaico? Ellos eran muy drásticos. Habían un código moral bien claro, bien estricto. Unas leyes, una práctica de la moralidad muy estricta. Unas leyes muy estrictas. Así es. Había 5 días para definir culpable o inocente. Y ahí mismo se decidía, ¿no? No había cárceles para ir poniendo... No. No habían los procesos que tenemos hoy día. ¿No? Engorrosos, dilatados. Entonces, es importante ver nuestro pasado para encontrar soluciones muy simples a lo que pasa hoy. ¿De acuerdo?
A ver, sigamos con el tema de por qué somos como somos. Nosotros fuimos conquistados por conquistadores europeos de la Edad Media, Ajá. feudales. Sí. Y ese feudalismo del conquistar, explotar, el tener, se convirtió en cultura. Y los 500 años que tenemos de conquista, hemos vivido con ese enfoque feudal. Hasta ahora. Hasta ahora Hasta sigue ahora. el archipiélago de reinos feudales, que es nuestro país. Exacto. Entonces, es algo que debemos tener presente. Vivimos en el siglo XX en un país feudal, con criterios, con modelos feudales. ¿Ok? Ahora, pero sería dramático si no hubiera existido la globalización, ¿no? Sin la globalización sería algo dramático, tener una cultura feudal, ¿no es cierto? Pues significa que no hay futuro. Pero nosotros tenemos ya 30, digamos ya 20 años de globalización, ¿no? De cara al mundo. ¿Cuántos años de democracia tenemos? 40 años. Desde 1980. Tenemos 40 años de democracia, ¿no? Si comparamos con una democracia inglesa, por ejemplo, de 1000 años de la Carta Magna, ¿no? Caramba. Un proceso, pues es pequeño. Pero si nos ponemos en el contexto de la globalización, 40 años no es poca cosa, es bastante, y seguimos en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir eso? Seguimos dando vueltas sobre los mismos Por puntos, eso, ¿no? Sí, entonces acá hay algo más grave. Acá no hay variables exógenas, somos nosotros el problema. Claro. Nosotros somos el problema, ya el resto de cosas ya no. El ya problema fue. no viene de fuera. No, el problema está acá, somos nosotros. somos el problema. Entonces, sabiendo que nosotros somos el problema, tampoco es para rajarnos las vestiduras y decir, hay que ser optimistas. Porque si nosotros somos el problema, está en nosotros cambiar esa situación. Cambiando nosotros. Y no hay que seguir a nadie, no hay que copiar a nadie. Sencillamente hay que hacer cosas mínimas, ¿de acuerdo? Como la que estamos haciendo aquí. Hablar con claridad, ir a los puntos, ¿no? Fundamentales del problema y empujar. Una vez que se resuelve el otro, resolver el siguiente va a ser menos y así. O sea, insisto, sociedad civil, ¿de acuerdo? Un puñado de gente que empuje en el mismo sentido, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema, Pepe. Todo el resto de análisis, de cosas que podríamos analizar. Estamos sobreanalizados. Sí, mira. Hay análisis para todos los Si gustos. se trata de análisis, podemos podemos ver, por ejemplo, que mientras nosotros hemos vivido 500 años aquí de feudalismo hasta ahora, ¿qué pasaba en Europa? Justamente, cambio, cuando el descubrimiento de América terminaba la edad media ya, comenzaba la edad moderna. La imprenta, 1450 se descubre la imprenta de Gutenberg. Comienza la primera gran revolución industrial, ¿no? Lutero, con su reforma. Claro. Se comienza a imprimir la Biblia. ¿De acuerdo? Los protestantes. El gran atrevimiento a pensar, ¿no? Comienzan a leer la Biblia. Y tienen que aprender a leer para entender la Biblia. Una gran revolución. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ellos han ingresado al tema de la educación, han entrado a los anglosajones mucho antes que cientos de años antes. Uh-huh. Y después, ¿qué pasa? En ese mismo contexto, el Renacimiento. O sea, el hombre europeo comienza a pensar en temas, en el arte, en la comienza ciencia, a negar ciertas cosas, ¿no? Y comienza a asumir como propias otras. Se atreve a pensar. Entonces, por ahí fue la libertad. A construir un mundo nuevo y diferente en base a un nuevo pensamiento. Renacimiento, Francia, Ilustración, ¿no es cierto? Revolución Francesa. El epítome del Renacimiento, ¿no? Entonces, comenzaron a pasar muchas cosas importantes en Europa que explican la revolución industrial. Claro. ¿No es cierto? Bien dicho, esos dos factores explican la revolución industrial. Fue una consecuencia de ello. Entonces, se genera un hombre distinto. Ya no era el hombre de la Edad Media, dogmático. No, el hombre de la Edad Media es un hombre dogmático, es un hombre obediente. Es un hombre que dice amén. Claro. Y no voy a entrar más al tema de la historia de la religión, porque... No, por favor. Ese es un tema Vamos a dejarlo para otro momento. ¿no? Pero también ha tenido que ver la religión. Tenemos que tocarlo. También ha tenido que ver, no determinantemente, pero también ha influido. Mucho y bastante. Pero lo más importante es que en esas sociedades
se forjó un hombre con una cosmovisión distinta, un hombre libre, que a todos los miraba por igual, mientras que acá era mirar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Seguíamos bajo los conceptos feudales. ¿No? Seguíamos Entonces, siendo una sociedad feudal. ¿qué pasó después? ¿No? De Europa vienen los colonos. Los colonos, con el tema de la religión, vienen a hacer la obra de Dios en la tierra, ¿no? A desarrollar, a construir, mientras que acá era un tema de dónde está la riqueza y cómo me la llevo, Claro, y cómo exploto. claro. Entonces, con ese pasado tan feo, estamos hoy en día en condiciones de pasar la Esas son las bases de nuestra república. Lamentablemente. Nuestra república no destruyó el antiguo orden, no lo cuestionó, simplemente se construyó la república sobre ese antiguo orden, Es que en sobre realidad, esas trabas. si hablamos de la independencia, está San Martín, Bolívar, Sucre, Ajá, educados en Europa, o ajá, sea, masones con una visión, Claro. ¿no? Pero ellos hicieron su trabajo, o sea, la independencia de Perú fue un viento que pasó por acá, pero todo siguió igual. Sencillamente salieron los españoles y el peor quedó no se alteraron las en los estructuras. criollos. Las estructuras No, y siguen socioeconómicas hasta no se siguen alteraron, hasta hoy. se mantuvieron, Entonces, se negociaron. En síntesis, no tenemos democracia porque no tenemos sociedad civil, no tenemos sociedad civil porque no tenemos ciudadanos. ¿Cómo Somos cambiar? el problema. Sí, El ¿cómo problema- cambiar eso? El problema somos nosotros. Ya, no nos pongamos a llorar. ¿Cómo cambiar eso? Educación, 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 educación. Educación. De repente no lo vamos a ver nosotros, pero Claro. la única manera de cambiar Es una esto apuesta de varias es generaciones. con educación. Y en el corto, mediano y largo plazo. Y en el corto plazo, pues, que sea bien claro de cuál es el rol de cada uno, lo tiene que cumplir. Y nosotros, estar ahí. Claro. No hay otra. Como bien dices, tal vez nosotros no lo veamos. No veamos ni siquiera el inicio, pero esta es una apuesta de largo plazo. Esta es una apuesta que va a involucrar el trabajo de muchas generaciones. Varias. Entonces es muy grave, ¿no? El problema del Perú es serio, es profundo, o sea, ya nada me llama la atención, todas las cosas que pasan y seguirán pasando mientras no comencemos a atacar lo medular. Comencemos exigiéndole a los congresistas que el 70%, 80% de su tiempo lo dediquen a donde hay pus, entrar para que la cosa, ¿no? Sane. Perfecto. Comencemos por ahí, con cosas puntuales. Exijamos como sociedad, exijamos como miembros de una sociedad que aspira a ser mejor, una sociedad de hombres y mujeres que dejen de ser habitantes para transformarse en ciudadanos, a los nuevos integrantes del Congreso que va a entrar en funciones el año que viene, a que asuman ese rol fiscalizador. No les estamos pidiendo nada nuevo, está en la Constitución, ojo, es función de ellos. Los señores congresistas deben estar presentes fiscalizando el manejo del Estado. Ahí en el hospital que no funciona, ahí en la comisaría. Ni ellos mismos se fiscalizan. Ni ellos mismos se fiscalizan, ¿no? Pero debemos exigir. Por supuesto. Debemos exigir. Por supuesto. Y para eso, para echar luces sobre eso, para motivarnos a asumir ese rol, para ayudarnos a comprender ese papel que debemos jugar fundamental e histórico, pues bueno, está tu presencia aquí en este programa, estimado Rafael. Qué ¿Verdad? gusto. ¿Verdad que sí? Yo, como tú bien sabes, he asumido ese rol desde mi perspectiva como periodista. Estoy empujando el coche, dando la batalla desde mi muy personal perspectiva como periodista. Y tú como analista, porque siempre es bueno tener un marco referencial, un marco teórico, amigos, ¿no? Saber el porqué de las cosas para luego poder tomar decisiones buenas que nos van a llevar a, por fin, lograr esto que llamamos sociedad, Rafael. Porque una vez que salimos del círculo vicioso, pasamos a un círculo virtuoso en el cual las cosas comienzan a funcionar en automático. Sí. O sea, tenemos que hacer el salto, el cambio. Y tú has dicho una cosa muy importante acá. Tenemos un pasado muy rico sobre el cual deberíamos voltear, cualquier situación, analizarlo y tratar de reflejarnos en esas enseñanzas históricas, la Minca, la Mita, el Aini, el Ayu, ¿no? Que son sistemas maravillosos por los cuales nosotros podemos, interpretándolos y adecuándolos a nuestra realidad de hombres occidentales del siglo XXI, occidentales entre comillas, ¿no? Comenzar a cambiar el medio incaico se basaba en dos principios, la reciprocidad y la redistribución. Exacto. O sea,
el Inca no era un tirano, no era un dictador como antes se pensaba. El Inca tuvo la habilidad de asimilar otras culturas. Y la fuerza era el último recurso. Así es. ¿No? Bueno, así es. Mucha sabiduría ahí. Demasiada sabiduría. Hablando de sabiduría, Rafael, te agradezco. Muchas gracias por tu participación. Has echado luces, verdaderamente lúcido, como siempre estuve, estimado Rafael. Estimados amigos, Rafael Sabaraín Echandía, pues bueno, nos ha puesto este nuevo contexto para tener pues más luces sobre lo que es nuestra sociedad y cómo interpretarla y sobre todo qué herramientas debemos tener presentes para poder transformar la realidad en la que estamos. Esta realidad de corrupción, esta realidad de violencia, esta realidad de segregación, de abuso a la mujer, de falta de medicinas en los hospitales, de policías que no quieren asumir las denuncias en las comisarías, en fin, el problema somos nosotros. Veámoslo de esa perspectiva. Queda eso, creo yo, como enseñanza, esta gran enseñanza que nos ha dejado Rafael esta noche aquí en Hora 6. Estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos hemos pasado de largo en el horario de transmisión hoy día, pero creo que valió la pena. Muy buen programa el de esta noche que les hemos llevado con Benjamín Tamara en controles de audio y video, Rafael Sabaraín y José Briceño. Les damos las gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de La Voz de la Libertad de Expresión, la emisora online de la Federación de Periodistas del Perú. Muchas gracias. Permiso.